¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En Viaje al Puerto de la Noche, vení que te quiero presentar a alguien. Historiador, investigador, periodista, tiene muchos libros publicados, generalmente sobre un tema que se ve que lo apasiona y le ha cruzado la vida de punta a punta. Es el tema del nazismo, es la presencia de Adolf Hitler en nuestra región, también en otros países. Te lo quiero presentar, se llama Abel Basti. Buenas noches, Abel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? A partir de los años 90, y con el caso Pripke en Bariloche, ¿no? Que fue el primer caso resonante aquí en la región, y prácticamente a partir de esos años hasta el presente que me he dedicado a investigar y a escribir sobre el tema. Hay un libro que está ya a punto de aparecer, donde me parece, por lo que leí por allí, vos profundizás en lo que fue la estadía de Adolf Hitler en una zona cercana a Villa Langostura, en una estancia. Sí, en este libro yo lo que hago es presentar nuevos testigos. Cuando hablamos de testigos, digo personas que han estado con Hitler en la Argentina. Y respecto a las zonas, establezco, de acuerdo a los testimonios y a lo que he podido ir armando, una gran zona de protección en la Patagonia, que en esos años se extendía desde el sur de Bariloche hasta Junín de los Andes aproximadamente, y desde el límite con Chile unos cuantos kilómetros hacia el este, ¿no? Hacia la zona de estepa. Cuando uno toma ese mapa, es un conjunto de estancias que estaba en manos de capitales alemanes, como es un continuo eso, y bueno, áreas federales que estaban bajo jurisdicción de parques. Toda esa zona, que es muy grande, es casi 1 millón de hectáreas, era una zona de protección donde los nazis que habían escapado podían estar tranquilos, incluyendo, bueno, a su máximo jefe, ¿no? Ajá. Esa protección era básicamente desde el gobierno nacional, una protección política. Yo diría que era una protección que bajaba desde Estados Unidos, porque Estados Unidos había hecho un acuerdo con los nazis. Ese acuerdo de última hora, en los últimos meses de la guerra, consistió en la transferencia de hombres, de divisas, de tecnología, todo lo que era el capital del Tercer Reich hacia América, para que no quedara en poder de los soviéticos, ¿no? Entonces es un acuerdo grande, digamos, importante, de magnitud, donde la zona de evasión es América y donde el principal protagonista es el gobierno de los Estados Unidos. Ajá. La llegada a nuestra Patagonia de estos jerarcas nazis, incluyendo a Hitler, ¿vos cómo lo tenés documentado? ¿Cómo es que llegan a la Patagonia? Bueno, básicamente mi trabajo de campo ha sido con testimonios, bueno, el tema de submarinos alemanes en toda la costa atlántica, eso he hecho relevamientos, bueno, hay documentos de época de la Armada Argentina y testimonios, etcétera. Cuando me refiero a submarinos, me refiero a un convoy de submarinos en el año 45, que traía jerarcas, divisas, documentación, etcétera. Pero vamos a hacer una salvedad. La migración de los nazis hacia América fue durante varios años, yo te diría que casi 10 años, desde el 45 hasta el 50 y pico, casi 55. Miles de nazis salieron de Europa hacia América en todos los medios, ¿no? Principalmente en barcos, pero esta tanda inicial de submarinos refiere a los jerarcas más importantes y a los elementos y documentos y tecnología más importantes. Pero estamos hablando de una evasión masiva, muy grande, muy articulada, muy aceitada, donde había varios actores. En estos 20 años hay casi unos 30 testigos aproximadamente.
En la zona de Neuquén, en esta franja que yo te decía de este a oeste, de norte a sur y de este a oeste, había varias estancias, principalmente Coyunco, en Junín de los Andes, Lago Hermoso, Meliquina, y áreas en Villa Traful y Villa Langostura. Esas son áreas que, como te decía antes, de acuerdo a los testimonios, se registra la presencia de nazis y en particular de Adolf Hitler. Ajá. Y entre estos testimonios, una mujer que trabajó allí. Sí, bueno, ahí nos referimos concretamente a Inalco, que es una residencia que está cerca de Villa Langostura, que fue terminada en 1945, no solamente una casa, sino que es un complejo alpino con gran infraestructura, con varias casas, no es una estancia para criar ovejas, es una residencia con jardines, con escaleras de piedra, con fuentes, en fin, un lugar para vivir, ¿no? Y hoy vive en Villa Langostura una de las mujeres que en esa época trabajaba en Inalco y que particularmente atendió a Hitler en el verano del 55. Ajá. Así que yo la presento en el libro con su relato, entre otros relatos relacionados a Inalco, ¿no? Claro. Inalco, un lugar de difícil acceso. Bueno, básicamente en esa época había, desde Angostura había que cruzar el río Correntoso, lo que significaba una dificultad, y después llegar por tierra, después de cruzar ese río, era una huella, ¿no? Hoy es el paso, parte del camino que integra luego el paso internacional Cardenal Zamoré, Claro. que no pasaba por ahí en ese momento. Así que era bastante dificultoso y, como te imaginarás, construir en esa época, en ese lugar, fue bastante difícil, costoso, una tarea no común para esos años, principalmente por la ubicación Claro. del lugar. Así que sí, era una zona de difícil acceso y de difícil llegada. Que permitía para quien estuviera con el objetivo de pasar desapercibido o estar aislado, la verdad que esa geografía le venía bárbaro, inclusive con algunas instalaciones con la posibilidad de guardar algún hidroavión, algún medio de transporte a través del lago. Sí, los nazis se movían, especialmente los jerarcas tenían a su disposición hidroaviones. En Inalco hubo uno muy particular, que yo en el libro señalo con número de matrícula, nombre del piloto, que era un piloto de guerra alemán. Y respecto a la seguridad, yo insisto con que no es un lugar puntual, sino que es una gran zona, ¿no?, de miles de hectáreas, en manos de los alemanes, lo que implicaba que cualquier movimiento de visitantes, entre comillas, por decirlo de algún modo, era detectado a través de puestos fijos y de este conjunto de infraestructura donde estaban los alemanes. O sea, entrar a Bariloche implicaba entrar por un camino que estaba en una estancia alemana, llegar al aeropuerto implicaba llegar a una zona también donde había estancias alemanas, llegar en tren significaba lo mismo, porque la anteúltima estación estaba dentro de la estancia San Ramón, así que era un territorio muy controlado, sobre todo en esos años, estamos hablando de los 40, cuando el movimiento era muy escaso en relación a los tiempos actuales, ¿no? Claro. Abel, Hitler y la gente con la que estaba él, ¿eran de instalarse en un lugar durante mucho tiempo? ¿Se iban moviendo de lugares? ¿Cómo era la cotidianeidad de Hitler allí? Bueno, esto de los movimientos dependía fundamentalmente de razones de seguridad. Esto significó para Hitler en particular ser rotado en forma permanente, podía estar un tiempo en un lugar, otro tiempo en otro, siempre con esta seguridad mayor que implicaba
era un hombre protegido a nivel internacional, ¿no? Claro. Esto no quitaba la posibilidad de que se produjera algún hecho aislado de inseguridad que no estaba contemplado dentro de ese esquema de seguridad. Pero en esos años, estamos hablando de los mediados de los 40 y de los 50 inclusive, la seguridad estaba garantizada sobre todo por los gobiernos impuestos en la región, prácticamente todos militares, de ideología de derecha, que garantizaban en Sudamérica que los nazis pudieran estar y moverse con tranquilidad. En ese marco político es que se da la vida de Hitler en esta región. Vos tenés un libro donde se habla de Hitler en Colombia. De acuerdo a tus investigaciones, ¿la muerte de Hitler se produce allí en Paraguay? Bueno, ese es un tema que se está investigando. Hay varias informaciones. Por un lado, un dato significativo es que todos los documentos de inteligencia, al menos los desclasificados, tanto del FBI, de la CIA, soviéticos, etcétera, hablan sobre un Hitler en el exilio hasta fines de los 60, te diría. Después no hay más documentación, al menos que conozcamos nosotros. O sea, si bien esa información tiene distintas fuentes y distintas referencias, lo importante es que se genera desde el 45 hasta fines de los 60. Eso sería un dato indicativo, por un lado, ¿no? Desde lo documental. Y desde lo testimonial hasta ahora yo tengo un solo relato, que es de un militar brasilero, que está vivo también, que asegura que Hitler murió en 1971, en Paraguay, ¿no? En Paraguay. Ese es un relato que yo he presentado, particularmente porque este militar asegura haber participado de una de las ceremonias funerarias de Hitler y da esa fecha. Pero es un tema abierto a la investigación, porque uno no se puede basar solamente en un testigo, ¿no? Así que, bueno, es un tema sujeto a continuar siendo investigado. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.